Bienvenidos a esta 10ª sesión ordinaria del octavo Consejo Consultivo y quinta sesión de este 2025 del octavo Consejo Consultivo. Muchas gracias a todos por su participación y le consulto a nuestro secretario Rodrigo Ortega si podría, por favor, confirmar quórum. Con mucho gusto. Buenas tardes a todas y a todos. Si me permiten, voy a proceder a pasar la lista de asistencia. Consejero Alejandro Ildefonso Castañeda Sabido. Consejera Sara Gabriela Castellanos Pascasio. Presente. Gracias. Consejero Gerardo Francisco González Abarca. Presente. Gracias. Consejero Misha Leonel Granados Fernández. Consejera Aida Huerta Barrientos. Presente. Gracias. Consejero Eric Huesca Morales. Consejera Salma Leticia Jalife Villalón. Consejero Luis Miguel Martínez Cervantes. Presente. Gracias. Consejera Yolanda Martínez Mancilla. Consejero Jorge Fernando Negrete Pacheco. Consejera Lucía Ojeda Cárdenas. Presente. Gracias. Consejero Edgar Olvera Jiménez. Presente. Gracias. Consejera Eurídice Palma Salas. Presente. Buenas tardes. Gracias. Consejero Víctor Pavón Villamayor. Y por último, consejera Cintia Gabriela Solís Arredondo. Presente. Contamos con la presencia de 8 consejeros, por lo cual tendríamos quórum para iniciar la sesión. Excelente, pues muchas gracias a todos. Rodrigo, si te parece bien y si pudieran por favor apoyarnos a poner el orden del día con la que convocamos porque me parece que después de la lista de asistencia vendría justamente la aprobación del orden del día. Entonces, esos son los asuntos. No sé si le puedan bajar un poco más, por si alguien tiene algún asunto adicional que quiera mencionar u observaciones a lo que está considerado. Ok. Les preguntaría si hay algo que quieran incluir, considerar. Quizá por allá en asuntos generales, si alguien quiere hacer algún comentario del proceso que hay de reforma, de conversatorio que estábamos mencionando, podríamos hacerlo, pero vayamos, no veo todavía manitas levantadas con algún. No hay manita levantada de ningún consejero ni consejera. Muy bien, pues entonces les preguntaría si estamos de acuerdo con ese orden del día. ¿Cómo está? Por favor. De acuerdo. A favor. Por la afirmativa, ahora que han dado en el Consejo, así, digo, en el Senado, así le hacen, ¿no? No habiendo manifestaciones en contra, entonces el orden del día sería aprobado por unanimidad de los presentes. Excelente. Muchas gracias. Bueno, pues entonces vámonos a lo que sigue, que es la aprobación del acta de la sesión anterior, que se tocaba el 29 de abril. Y estoy viendo por ahí que hay algunos comentarios de Sara. No sé si los pueden hacer un poquito más grande, no sé si todos lo ven bien. Bueno, creo que ya. La que tenía la pantalla pequeñita era yo. Ahí nada más comentar que se recibieron comentarios de la consejera Sara Castellanos. La mayoría son de forma Son y de bueno, forma, ¿no? se van a ir proyectando por si alguien tiene algún comentario. Si quieren, pásenlos rápido, porque básicamente lo que pide ella es uniformar, que eso está bien. No hay nada de su nombre, que perdón que se nos fue. Sí, yo contesté el mail diciendo que estaba de acuerdo en todos sus cambios.
Ok, perfecto. Es básicamente el uso de mayúsculas y minúsculas y en el nombre. Y su nombre. Pues yo de parte mía no tengo ninguna observación adicional. Yo vi en los cambios que nos propone Sara. Solo preguntaría a los presentes, a los consejeros presentes, si alguien más tiene algún comentario que quiera hacer, ¿no? Bueno, entonces, ¿les parece si la votamos con esos cambios incorporados que solicitó la consejera Sara Castellanos? Yo a favor. A favor. Yo por el proyecto, A favor. a Ok, favor. A favor. muchas gracias. Creo que No habiendo manifestaciones en contra, entonces podemos decir que el orden del día el acta de la sesión pasada se aprueba por unanimidad de los presentes. excelente. Pues muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias a los miembros del consejo. Pues vámonos entonces a asuntos generales. Tenemos un asunto que es el seguimiento a una propuesta de recomendación respecto a afectaciones a títulos de concesión. No sé si es afectaciones o a un tema del contenido de los títulos de concesión y eh, los niveles permitidos, etcétera. Hubo una reunión, finalmente nos reuníamos con la unidad de concesiones y servicios del instituto hace una semana o 2 semanas. El 9 de mayo, para 9 ser de mayo. precisos. Entonces, el 9 de mayo nos reunimos, estuvimos presentes Luis Miguel, Gerardo y yo, me parece que nada más fuimos nosotros, ¿verdad? Fueron muy amables, nos dieron una respuesta bastante fluida sobre varias dudas que había. Y derivado de esa información, Luis Miguel preparó ya un borrador que nos hizo circular. Como apenas lo circuló, no pretendo que los hayamos tenido oportunidad de leerlo todos, pero para mí era importante que lo tuvieran. Y pues le pediría a Luis Miguel si está de acuerdo en que nos lo platique, porque creo que es básicamente la idea es presentarlo y que nos dé oportunidad de leerlo. Él quisiera que fuera rápido, ya tenemos muy pocas sesiones. Entonces les planteo esto. Y Gerardo está pidiendo la palabra antes de que presente o dejas presentar a Luis Miguel, Gerardo. Yo creo que es importante antes de que Luis Miguel presente este trabajo, porque lo que voy a comentar derivaría de lo que comento el trabajo que ya presentó Luis Miguel y que ya lo hemos estado viendo los dos. Entonces, si me permiten, antes de que él presente, expresar mis comentarios con relación a la reunión. Sí, adelante. Gracias. Bueno, para mí la reunión fue, como de alguna manera tú habías predicho, cuál es la situación actual en el instituto. Están extremadamente ocupados y por lo mismo agradezco la participación de solamente una de las áreas que en principio nosotros habíamos solicitado estuvieran involucradas también el área de cumplimiento. A mí sí me generó muchas dudas, no me las generó, me persistieron las dudas que existía porque se nos había informado que existía ya una respuesta por escrito y en aras de que la reunión fuese lo más breve posible en atención a las ocupaciones que tienen, en el momento que tocó mi participación dije, bueno, vamos a las respuestas que ustedes ya tenían elaboradas, a lo que el titular de la unidad expresó que había varias de las respuestas que no se podían manifestar por vía abierta, al menos ese fue mi entendimiento. Y de ahí se procedió a que varios de los asistentes tomaran la palabra. Inclusive, quien más tomó tiempo de la presentación, ampliamente y claramente manifestó que recién había ingresado al área y que no conocía el cuestionario. Y eso derivó, pues prácticamente en un diálogo con Luis Miguel, de que para mí como perito era teoría básica de radiodifusión y de propagación. Lo cual considero que en mi caso no aportó a las respuestas que estaba yo esperando.
Por otro lado, dentro de la reunión sí hubo una intervención de otro de los miembros del instituto que dejó muy claro un punto que yo desconocía, que es que no se está siguiendo un criterio similar al que se maneja en Europa para todo el sistema ferroviario, donde dada la gran comunicación que hay por esas vías, en la Unión Europea determinaron que se diera una frecuencia común para todas las ferroviarias, que desde mi punto de vista, ahora que está habiendo ya un mayor crecimiento de sistemas de transporte, tanto urbanos como suburbanos, habría que considerarlo al respecto. Esa misma persona inclusive dijo, bueno, pero no estamos contestando nada con relación al punto de las sanciones, a lo que yo, después de observar lo que estaba yo viendo, pues ya no valía la pena finalmente que tocáramos ese punto, dado que tampoco estaba presente la unidad de cumplimiento. Y pues por lo mismo, bajo esas consideraciones y las pláticas que tuvimos, a mí me persistió la duda y el interés de que en los anexos técnicos a la fecha se está considerando el tipo de servicio, no la tecnología. Y eso indudablemente es una prueba de lo que todos ya sabemos, que la tecnología va delante del proceso regulatorio. Como tal, y bajo esos comentarios, Luis Miguel elaboró la propuesta de opinión, dentro de la cual yo estoy completamente de acuerdo, y eso sirvió como base precisamente para el documento que va a presentar Luis Miguel. Me gustaría, si Luis Miguel tiene algo adicional previo a la presentación, si mi apreciación fue correcta de la reunión como tal y el motivo de generar esta opinión, ya no una recomendación, porque es obvio que con la agenda tan saturada que tiene el instituto, no habría tiempo suficiente, primero, que para que pudiéramos tener un consenso de una recomendación específica, pero sí dejar constancia de una opinión para que el organismo que en su momento vaya a tomar seguimiento de estas situaciones la considere, si así consideran ellos que es conveniente. Gracias. Sí, Gracias, Gerardo. como dice Gerardo, pues fue una reunión interesante. El tema de cómo están sucediendo las cosas en el instituto. La mayoría de la reunión fue de un carácter eminentemente técnico, sí, estuvimos discutiendo como esos temas que son muy normales, ahorita como lo voy a platicar en los sistemas normativos, suelen suceder estas cosas. Yo también estoy de acuerdo en lo que ahorita platicó Gerardo. Pues en realidad, recomendación, nos tardaríamos mucho tiempo, el instituto no tendría tiempo de procesarla y pues básicamente hay que dejar un testimonio. ¿Por qué? Bueno, en los conversatorios sobre la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que abroga la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, pues básicamente participaron 90 personas. De esas 90 personas, yo no pude contar más de 10 ingenieros que participáramos ahí. Y eso habla de un desbalance que existe siempre en el sector, que tiene que ver con, pues parece ser que la tecnología sucede por arte de magia, ¿sí? O sea, pleno siglo XXI seguimos pensando que la tecnología es mágica y sucede de la nada, y pues no, es la consecuencia de un desarrollo tecnológico. Y por eso, pues es muy, no digo que sea fácil, pero es muchísimo más fácil cambiar una ley que cambiar una tecnología, ¿no? Prueba de eso es 5G. 5G, en el mundo no existe un lugar realmente con 5G nativo. Sigue siendo un 5G migrado o adaptado, ¿sí? Entonces, y la gente ya está hablando de 6G, ¿no? O sea, es algo impresionante que tecnológicamente no puede suceder todavía. Entonces, sin echar tanto rollo,
Pues sí, o sea, aparte el tono de la reunión, pues tuvo sus reservas, ¿sí? Las cuales son comprensibles, ¿no? El hecho de no, pues estábamos platicando de procedimientos, cosas así que muy pronto van a dejar de tener efecto por la abrogación, ¿no? Y ¿qué será? En mi empresa hablan de la supresión, pero pues pasó hace muchos años, ¿no? Pero algo así similar va a suceder, ¿no? Entonces, como dijo el senador Corral, nos encontramos ante una realidad legislativa diferente. Entonces, pues en ese sentido, pues lo que hay que tratar es de que lo que hay funcione lo mejor posible, ¿no? O sea, tener las condiciones mínimas para que esto pueda seguir funcionando, ¿sí? Entonces, bueno, esa es mi entrada. El, Les platico brevemente. Entonces, el primer cambio es de recomendación a opinión, ¿sí? Acuérdense que nosotros hacemos recomendaciones, propuestas y opiniones, o sea, RPOs, y en esta opinión, pues lo que se trata aquí, pues es incluir tolerancias en los parámetros de operación de los sistemas. ¿Por qué? Bueno, yo voy a hablar desde el punto de vista de la radiodifusión, que es donde es mi expertise, ¿no? En la radiodifusión te dicen, tú vas a transmitir en una frecuencia a una potencia desde tal lugar y tienes que llegar a tal lugar. Y te lo dejan así, no hay tolerancias, no hay margen de error. Si un día te quieren aplicar la ley y dicen, está fuera de tolerancia, pues puede ser que estés fuera de tolerancia, fuera de valor nominal en 0.1 o en 1000 o en 1 millón, ¿sí? No importa, no hay proporcionalidad en la sanción, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que antes, pues había tan poca lucha por el espectro que pues, todo cabía y no importaba si se movían las cosas de su lugar. Hoy en día los radiodifusores tienen la mala maña de indiscriminadamente modificar los valores de modulación. Esto lo que hace es que aparentemente suene más fuerte, pero distorsiona el audio, lo cual está violando un derecho de las audiencias, y aparte, pues empieza a invadir los anchos de banda asignado a las frecuencias vecinas. Entonces, pues está bajando la calidad o la capacidad de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, por eso al principio retomo esta parte del prólogo de la Constitución de la UIT, donde pues el objetivo es de que haya relación, cooperación y desarrollo, ¿sí? Entonces, bueno, después de esto vuelvo a retomar la Constitución, donde se habla de, pues, básicamente lo que se trata es eliminar la interferencia al momento de asignar el espectro y facilitar la normalización. ¿Sí? Y el sistema normativo de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México utiliza, obviamente, la ley, utiliza las disposiciones técnicas, ¿sí? Y pues todo lo que se derive de la ley de infraestructura de la calidad, que fue la que sustituyó la ley de metrología y normalización. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí en esa ley se habla del sistema de unidades y se habla de tolerancias y de incertidumbres. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a final de cuentas, el, el fenómeno que hemos visto toda la vida es de que la tecnología avanza más rápido que la ley, que la regulación y que muchas formas de mantener armonía en el sistema. Pero el tema no solamente es tecnológico, sino un ejemplo simple es la comunicación en AM. En AM se utilizan dos modos de propagación, un modo de propagación atmosférico y un modo de propagación troposférico. ¿Qué quiere decir? Puede viajar por el aire,
pero si quieres llegar realmente a grandes distancias, utilizas una frontera de la atmósfera para usarla como espejo y bajar en algún otro lugar del mundo. Bueno, pues gracias al calentamiento global, esas comunicaciones cada vez es más difícil predecir dónde van a caer, porque los grandes núcleos urbanos están calentando la atmósfera y eso cambia las condiciones de propagación. Y eso no está en los modelos de simulación y de propagación. Y una simulación, pues no deja de ser un ejercicio teórico. Pero ¿qué es lo que pasa? Realmente lo que nos llama la atención en esto es que en el título de concesión, pues te dice, tú puedes estar con esta potencia, esta frecuencia, este alcance, y pues lo que te toque en la norma correspondiente. Y en las normas, como son documentos que fueron evolucionando, no siempre se pusieron tolerancias ni se pusieron límites máximos y mínimos, sino pues se dijo, pues la frecuencia es la que se le asignó a cada quien y es la que tiene que cumplir. En el caso de la frecuencia sí se habla de un 10, menos 10% más 15%, ¿sí? Hoy en día los transmisores pueden cumplir eso y mucho más. O sea, podrían tener más o menos 1% y lo podrían cumplir, ¿sí? En el caso hay otros casos que tienen que ver con, se hace un proyecto antes de obtener la concesión, se obtiene la concesión y a la hora que llega y se va a instalar el proyecto, pues ya no existe lo que se consideró en el proyecto y hay que modificar esas condiciones y pues como no existe esa consideración en las leyes ni en las normas, pues el instituto tiene que decidir ad casum y pues ya se imaginarán que eso se vuelve complicado porque pues en una estructura institucional es lento, ¿no? Y no es el instituto, es cualquier institución en el mundo, cuando tiene que tomar decisiones ad casum, se vuelve lento e ineficiente. Entonces, bueno, considerando todo eso, lo que pensamos que se puede hacer es lo que resulta como opinión. Y la opinión es que en el título de concesión sean más específicos, que se mencione qué disposiciones se deben de cumplir, ¿sí? De todos los parámetros de operación. Una estación de radio tiene, si no me equivoco, 14 parámetros de operación que son autorizados por el instituto. Un sistema de telecomunicaciones, ahorita nos dirá Gerardo cuántos tiene, pero del estilo, y debe de ser lo más específico posible. ¿Sí? Entiendo que la parte técnica del título de concesión pues debería de ser simple, pero pues en la especificidad está la eficiencia en este caso. También considerar el tema de las normas y las disposiciones, ¿sí? Y que estas normas y disposiciones que ya no se van a cambiar pronto, ¿sí? Pues sí consideren lo que sugiere la ISO o la OSI, ¿sí? Y la Ley de Infraestructura y Calidad, porque la Ley de Infraestructura y Calidad se buscó que tuviera concordancia con las recomendaciones de la ISO OSI, ¿sí? Entonces, también hay que considerar eso. Por ejemplo, en la Ley de Infraestructura de Calidad se quitó el artículo que decía que el sistema de unidades en México oficial pues era el sistema métrico, si no me equivoco. Entonces, que bueno, ya ni siquiera se llama sistema métrico, se llama sistema internacional, pero debería estar esa referencia, ¿no? Entonces, y el tercero, pues básicamente que en los lineamientos que se emitan sobre las disposiciones que tienen que ver con la verificación y el cumplimiento, pues ¿cómo se llama? Se consideren mecanismos para adecuarlos al cambio de las situaciones ambientales que afectan el despliegue de la infraestructura pasiva, ¿sí? O sea, ninguna norma en ningún lugar del mundo dice si llegan y te ponen una hilera de árboles, pues
ya te amolaste y ya no vas a llegar a donde tenías que llegar, ¿no? Entonces, pues a final de cuentas debe haber una provisión tanto para la operación del regulador como para la operación del sujeto regulado que diga, pues, qué se puede hacer, porque si no, cada vez que alguien se encuentra un problema hay que diseñar un procedimiento para atender esa necesidad, ¿no? Y no hablemos de las comunicaciones de emergencia, donde todo es emergente y pues a veces le gana el procedimiento a la emergencia, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esa es la opinión. La opinión es de que pues, sean más específicos los títulos de concesión, que se armonice el contenido de las normas y disposiciones con las últimas recomendaciones del Sistema Internacional de Estandarización y Normalización y finalmente, pues que se incluyan estos mecanismos para atender lo que es anómalo dentro o lo que no es normal dentro de los mecanismos comunes de verificación y cumplimiento. Bueno, pues esa es la opinión. Aquí la propuesta pues es de que la lean, la corrijamos, la agregamos, le quitamos, y pues ver si la podemos votar en una votación, hacer la votación de forma económica, perdón, no económica, de forma electrónica, ¿sí? Y para pues, poderla emitir lo más pronto posible. Gracias. Muchas gracias, Luis Miguel. Yo de entrada te diría o te pediría que el título sí dijera de qué tolerancias hablamos, porque como hablas de comunicaciones y tolerancia, o sea, parecería como fuera de contexto. Entonces, yo sugeriría que nos fuéramos directo a decir tolerancias en los parámetros técnicos, ¿no? Porque tolerancia e incertidumbre en las comunicaciones eficientes suena como muy abstracto. Entonces, mi primera sugerencia sería eso, a reserva de pues, leerla todo. Y entonces la primera que levantó la mano fue Sara y después tengo Ya una dejé de compartir solicitud. el documento, ¿verdad? Sí, está todavía ahí en Todavía pantalla, se pero ve. está bien. Yo creo que está bien, mejor dejarla. Está Sara primero y después Gerardo. Y no veo más manos levantadas, pero sobre la marcha vamos viendo quién más. Gracias. Gracias por la presentación, Luis Miguel. Sara, adelante, por favor. Gracias, Euridice, y gracias, Luis Miguel y Gerardo, por explicarnos pues, la motivación de esta opinión y su contenido. Estuve revisándolo unos minutos antes de que comenzara nuestra sesión y pues desde luego tiene la virtud de que es muy sucinta, pero sí a ratos y ahorita que nos ha hecho favor de proporcionar algunos antecedentes adicionales, me da la impresión de que hay allí algunas distinciones que conviene, que quizá conviene hacer dentro del mismo documento, ¿no? Porque, o sea, como que realmente, o al menos pienso yo en la legislación financiera, y como que si hay una especificación técnica, pues que emite la autoridad, pues eso rara vez trae tolerancia de nada, ¿no? O sea, porque se busca, oye, como que ya hubo un trabajo atrás, como que para determinar que, no sé, la capitalización de los bancos tiene que estar arriba de X%, ¿no? Entonces, pues sí, así como que dicen, ¿y la tolerancia? No, pues no, o sea, la regla, la disposición técnica es la que es. Entonces, como que esta parte de la tolerancia, como que yo entendería que quizá tiene que ver más con la parte que depende de las normas, ¿no? Que sabemos que es más bien un sistema medio de autorregulación y que se busca efectivamente que sea muy fluido, muy flexible y que se vaya actualizando mucho. Pero pues sí, entonces ya siendo como que la separación entre, pues sí, la normatividad técnica que emite el regulador, que esa pues sí tiene que ser lo más precisa posible, y este otro esquema, pues tampoco me queda claro que se puedan especificar
tolerancias respecto a esta parte de, No, de autorregulación, porque en alguna manera, pues ya el regulador decidió que es un tema al que no le va a entrar, quizá por alguna consideración de recursos, y entonces, pues queda con el sector privado. Entonces, digo, a lo mejor yo estoy confundida y si es así, pues sí, agradecería la aclaración, pero hay como que que sí hacer, parecía que hay como que dos cosas distintas que a lo mejor se tendrían que explicar un poquitito más en los antecedentes de esta opinión. Eso es era que lo yo que cometí, quería comentar. Gracias. es que yo cometí un error a la hora que, Espera, Luis Miguel. Gracias, Sara. Es que te pido que no le interrumpas para que pueda ya terminar. ¿Ya no, terminaste? es que sí es muy importante lo que tengo que decir, porque ahorita acabo de caer en cuenta que debería haber explicado esto. Cuando hablamos de tolerancia en ingeniería, es el porcentaje de variabilidad que tiene un valor nominal. O sea, es un más o menos tanto por ciento. Eso es tolerancia, ¿sí? No se refiere a otras cosas, a otras acepciones de tolerancia. Y ya después explico la otra parte de la jerarquía normativa. Gracias. Gracias, Luis Miguel. Sí, qué bueno que lo aclaras, porque en mis notas no tengo identificadas de las 10 personas que hubo por parte del instituto, quiénes eran ingenieros, pero sí había varios, ¿no? Y con bastante conocimiento. Efectivamente, no hubo nadie del área de sanciones, pero sí mencionaron que había un nivel de tolerancia en tanto no se causen interferencias. Y yo creo que depende de los títulos de concesión de los que estemos hablando, porque yo he visto, por ejemplo, también en temas satelitales a veces hablas de tolerancias que dicen máximos, ¿no? El máximo de potencia es así, tu tolerancia es mientras de no te pases, no hay. Nos hablaron de coberturas, nos hablaron, o sea, de coberturas de área, de la clase, se hablaron de clases de servicio, y hablaron también de coordenadas, etcétera. Entonces, creo que ahí hay que tener como cierto cuidado. El caso que mencionó Gerardo, que de pronto parecía que ese era el tema de la reunión, que era un caso muy particular, efectivamente era un tema muy particular. Entonces, nada más para hacer esa aclaración, un poco más para los que no tuvieron oportunidad de estar en la reunión con el IFT. Entonces, adelante, Gerardo, que serías la siguiente mano levantada, por favor. Sí, gracias. Es para ampliar el punto 1, en donde se habla de los títulos de concesión. Luis Miguel dio una explicación en la parte de radiodifusión. Yo quiero contemplarlo desde el punto de vista de los sistemas de telecomunicaciones. Los sistemas de telecomunicaciones, dependiendo el tipo de servicio, definen que son áreas de cobertura donde se les concesiona el que puedan hacer, en el caso del celular, una región específica. En el caso de interconexión, se les dice en tales o cuales ciudades. En el caso de celulares también se determina que pueden poner los sitios de transmisión que ellos consideren convenientes para cubrir esa área. Lo que está sucediendo en radiocomunicación es que la tecnología ha evolucionado y ya no depende de los sitios de transmisión, sino de las áreas de cobertura que tendrían que estar satisfaciendo. Y ahí, cuando se estaba pensando que yo estaba hablando específicamente del caso de la línea 1, no, era básicamente del sistema ferroviario, en donde nos dieron la explicación que dicen que de momento no lo están siguiendo, pero la realidad del asunto es que la tecnología ya en este momento es una tecnología de tipo paracelular, que puede ser controlada a lo largo de toda una línea. Nos decían en el ejemplo, es que no puedo decir que del ferrocarril Chihuahua Pacífico te voy a dar toda esa frecuencia para lo que cubre el ferrocarril. No, pero ya con esta tecnología ya se puede hablar de microceldas, de picoceldas, en donde se puede controlar a todo lo largo de la vía del tren, ahí sí con una variación de 100 metros a lo largo de esa línea por cada lado, que ahí esté la señal. Y es controlable porque la tecnología de LTE ya lo permite. Y es precisamente al punto donde decimos, cuando tú emitas un título de concesión, no lo emitas
como si estuvieras hablando de un sistema de tecnología anterior, donde tenías que controlar, primero que nada, la ubicación del sitio de transmisión y segundo, la potencia. Simplemente en este tipo de tecnologías, la definición en ese tipo de títulos debería de ser, tienes un ancho de banda específico, como si se especifica en alguno de estos títulos ya, pero no debes de exceder un área de cobertura de donde va el transcurso o el trayecto de esa línea, otra vez, perdón, de más o menos 100 metros, más o menos 5, lo que fuera. Ese era el sentido. Y recuerden ustedes que en el planteamiento inicial hablábamos de qué variaciones se podía tener en las coordenadas geográficas de los sitios de transmisión. Durante la presentación fueron muy claros el asunto. No, no se puede variar ni un grado ni un centímetro. Pero entonces ahí es donde vemos la necesidad de la consideración del tipo de tecnología que se está utilizando, donde no importa en qué sitio se ponga el sitio de transmisión, siempre y cuando la potencia de transmisión no exceda el área de cobertura del servicio que se va a dar. Gracias. Gracias, Gerardo. Por ahí hablaron, yo tengo mis notas que hay ciertos valores ya preestablecidos. Se hablaron, por ejemplo, de distancias de tolerancia hasta de 1 metro, no era como 1 centímetro, ¿no? Pero bueno, eh, y, y- y creo que eso es un poco lo que tengo de las notas. Quisiera ver si hay alguien más. Adelante, El consejero Edgar Olvera. Edgar, adelante, por favor, Edgar. Y creo que, no sé si nada más preguntarte, Gerardo, ¿volviste a levantar la mano? No, la quiero bajar ahorita. Ah, bueno, gracias. Adelante, Edgar, por favor. Gracias a los dos por la explicación. Para entender un tanto mejor, Luis Miguel, hacías referencia que cuando se solicita la concesión, se solicita bajo un proyecto, los títulos de concesión no hacen referencia al proyecto, te asignan la frecuencia, las coordenadas geográficas del elemento radiador, la cobertura, el tipo de estación, pero no están las especificaciones técnicas del proyecto. Y al momento de instalarlo te vas a encontrar variaciones, ¿no? Un edificio que acaban de construir o van a construir en el momento, y entiendo que lo que se necesita es un margen de tolerancia, por un lado, para poder reconfigurar el proyecto, o un proceso expedito que te permita avisar, solicitar al instituto para hacer esa reconfiguración. ¿Es correcto como lo estoy entendiendo, Luis? Sí, es bastante cercano a la realidad. Correcto. Entonces, lo que ayudaría de integrar esta información en el título es tener el parámetro para que tenemos dos opciones de corregir, ¿no? O me das una tolerancia predeterminada desde las especificaciones técnicas autorizadas, o si no me das esa tolerancia, un procedimiento expedito para que me autorices las variaciones. O sea, creo que serían o complementarias o excluyentes. O sea, si me das un límite de tolerancia, ok, no te tengo que pedir permiso, pero si excedo ese límite de tolerancia, entonces sí te tengo que pedir permiso para reaccionar. O sea, podría ser ese el enfoque de la propuesta para el IFT. Ahora, en el caso de radiodifusión, pues sí tenemos un punto de radiación, pero en el caso de redes para servicios móviles, ahí no sé, entiendo por ahí, Gerardo, que quisiste establecer como un criterio general, porque establecer la especificación técnica de cada celda, pues va a estar complicado, ¿no? Sino establecer una cobertura, y la cobertura le va a obligar al diseño que tenga pensado y la tecnología que tenga pensado a no rebasar por ahí los parámetros autorizados y tener que coordinarse con otro operador o inclusive dentro de su misma red, ¿no? No interferir otras radiobases. La pregunta es, ¿esta misma solución para radiodifusión, o sea, que te den estos parámetros o que te den proceso expedito, también serviría para redes móviles? Gracias, Edgar. ¿Ya serían por la hora todas tus comentarios?
Sí, Sí, quería contestarle a Edgar. Sí, adelante, Gerardo, por favor. Sí, de lo que tú mencionas, Edgar, efectivamente era una de las inquietudes que manifesté. En el título de concesión te dice, cualquier modificación o variación con respecto al anexo técnico deberá de solicitarse por anticipado previo a poderlo realizar. En la práctica, aunque hay sistemas de diseño muy perfeccionados, tienes que andar buscando cuál es la parte óptima desde el punto de vista inversión y cumplimiento de las obligaciones. Entonces, era una de las situaciones que en principio contemplaba el cuestionario que emitimos. ¿Va a haber sanciones o me vas a dejar que lo haga y me da decepción de que primero tenga la seguridad de cuál va a ser mi sitio para que te pidas la autorización? La respuesta en su momento fue no, está como está. Ahora, el segundo punto sí es efectivamente como tú lo mencionas. Por un área de cobertura concesionada, se amarraría cualquier tipo de tecnología, porque básicamente tienes todos los elementos para poder diseñar tu red con respecto a lo que debes de cumplir. Y también, Luis Miguel tendría la opinión más acertada al respecto, pudiera ser aplicable para radiodifusión, dado que tienes que hacer el cálculo para que no haya armónicas o no haya algo que pudieran causar interferencia. Pero ya en ese caso, dejaría que Luis Miguel dé su opinión experta en ese sentido. Gracias. Gracias, Gerardo. Adelante, Luis Miguel, por favor. Sí, a ver, hay dos casos que creo que son muy ilustradores. Pero antes iba a platicar de la jerarquía de los sistemas de normalización. Contrario a lo que decía Sara, que pues sí, vamos caminando hacia un entorno regulatorio colaborativo, el tema de estandarización y normalización siempre será jerárquico, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay como en lo legal, hay una precedencia, ¿sí? El estándar internacional siempre va a ser más, no restrictivo, sino va a ser más amplio. Va a ser más amplio porque tiene que acomodar una serie de visiones. Y conforme te vas bajando en la trazabilidad, ¿sí? La trazabilidad es una especie de pirámide donde hay un estándar internacional, la definición del metro, por ejemplo, hasta que llegas a la regla marca Baco, que tiene cierta incertidumbre y cierta tolerancia. Insisto, a lo mejor tengo que poner la palabra tolerancia técnica, ¿sí? O tolerancia de la incertidumbre. Hay esos nombres, ¿no? Justamente por eso se desata la confusión, porque por eso hay términos aceptados en el sistema de normalización que impiden la confusión. Entonces, bueno, ese es por la parte de la normalización. O sea, y ahí el instituto, pues, o cualquier regulador en el mundo, juega un papel fundamental porque tiene que tener en las definiciones de ley lo que no puede ser sujeto a interpretación y los valores que cumplen hacia arriba y fijan los límites hacia abajo. ¿Ok? Bueno, entonces, dos ejemplos muy ilustradores. ¿Qué pasa en la frontera norte? En la frontera norte, pues las estaciones de radio tienen unas condiciones diferentes al resto del país. ¿Por qué? Porque del otro lado de la frontera eh, tienen también sus estaciones, tienen muchísimas más que nosotros. Entonces, hay un tratado internacional entre México y Estados Unidos que define cuáles son los parámetros de operación máximo en esa zona. Esa zona es muy amplia, son 320 kilómetros al sur y al norte del río Bravo o de la línea divisoria. ¿Sí? Y pues tú no puedes impedir que una señal de radio se detenga en la frontera nada más porque ahí está marcado un límite territorial, ¿no? Entonces, justamente esos 320 kilómetros acomodan probabilísticamente
que no haya problemas de interferencia entre los dos países, pero existen. Y cuando surgen, se tiene que hacer una reunión de coordinación, que entiendo la hace la unidad del espectro radioeléctrico, ¿sí? Pero pues esa reunión sucede bajo petición y toma mucho tiempo en coordinarse la reunión de coordinación. Entonces, pues no se pueden resolver cosas urgentes ahí, ni tiene sentido pensar que se podría acelerar, porque depende de la voluntad de dos países, ¿no? En caso de no ponerse de acuerdo, se tienen que ir a un panel internacional en el seno de la UIT, ¿sí? Que a final de cuentas, pues primero se arregla en CITEL, en la región que nos toca, ¿no? Entonces, bueno, ese es un caso. El otro caso es, tú llegas a poner una antena, infraestructura pasiva, llegas a poner una antena en una azotea y resulta que la azotea, pues tú la diseñaste con parámetros ideales, pero la azotea no va a resistir. Entonces tienes que cambiar la ubicación de la antena. A lo mejor la cambias 5 o 10 metros, ¿sí? Pero eso implicaría mucho, un retraso en tanto obtienes la autorización para cambiar la ubicación de la antena, ¿sí? Cuando en términos de interferencia y de propagación, pues no pasa nada si la mueves 10 metros o 15 metros del lugar donde le toca. Por default internacional, tú tienes, tú tienes una tolerancia permitida de medio segundo de arco, que bueno, corresponde como a 50 metros, y ese medio segundo de arco se debe a la incertidumbre que existe en la medición de un ángulo sobre la superficie terrestre, ¿sí? Entonces, bueno, siempre podrías alegar ese caso, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el punto, o sea, creo que le falta este tema de explicar bien qué es una tolerancia y la incertidumbre en las telecomunicaciones y en la radiodifusión, ¿sí? Porque incluso lo que es aceptable para radiodifusión en términos de potencia no es aceptable para telecomunicaciones en muchos casos. ¿Por qué? Porque los espacios espectrales son muchísimo más angostos en las telecomunicaciones que en la radiodifusión. ¿Sí? Existen bandas de protección y esas bandas de protección pues, son necesarias para acomodar estas variaciones. Ahí como caso adicional, en la propuesta, en la iniciativa de la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, se suprime el término espectro protegido, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque pues, pero es ahí donde están las bandas protegidas, ¿no? Las bandas de protección en el espectro protegido, porque pues alguien pensó que era ocioso tener una separación entre las estaciones de radio, ¿verdad? Pero bueno, ya son otros detalles. Gracias. Muchas gracias, Luis Miguel. ¿Alguien más que quiera hacer alguna duda? Edgar, no sé si con eso quedan resueltas tus dudas o tengas comentarios adicionales. Edgar. Perdón, tengo arriba la mano, ¿verdad? No, nada más preguntarte si tienes algún comentario o duda adicional. No. Okay. Todo muy claro, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? Porque a mí esta parte de la solución, más que una tolerancia amplia desde el principio, quizá sí dejar establecido un proceso en donde se puedan hacer este tipo de consultas para hacer ajustes en el proceso del despliegue de la infraestructura, suena como bien, ¿no? Suena muy ad hoc. Porque la otra preocupación, un poco para compartirles, es que nos decían que sí tenía que ser, que es el tema de la duda, o más bien la observación de Gerardo, que de pronto lo que viene, que es el tema de compartición de espectro, coexistencia de servicios, etcétera. Entonces,
Creo que eso es importante también tomarlo en cuenta cuando revisemos esta opinión que nos están proponiendo. Y yo también les sometería uno a su consideración que nos fuéramos por este proceso que nos está pidiendo Luis Miguel de hacer revisiones en línea y en todo caso, una vez que ya no haya más observaciones, poder proceder a la votación en línea, tomando en cuenta que estaríamos en comunicación constante. Entonces, les preguntaría, ya está Salma, se está uniendo Salma, está también, bueno, Salma llegó hace rato, creo, Jalife, y se está uniendo Jorge Fernando Negrete. Entonces, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas disculpen. tardes. Ofrezco una Hola, perdón también por Les, llegar tarde. les comento nada más que estábamos viendo la presentación de Luis Miguel. Pero es el problema de siempre, ¿no? Edgar, ¿Cuál problema de siempre? estábamos viendo un proyecto de opinión que nos están compartiendo Luis Miguel y Gerardo González. Entonces, estaban atendiéndose dudas y comentarios. Y la propuesta de Luis Miguel o la solicitud es que pudiéramos hacer una discusión en línea, mantenernos en comunicación por nuestros medios que son correo electrónico y WhatsApp, para ir para adelante con esta opinión, con integrar las observaciones y también seguir la votación en línea, por medios electrónicos. Si les parece bien, esa sería mi solicitud, si estamos de acuerdo en que sigamos ese proceso. De acuerdo. Adelante. Gracias. De acuerdo. Entonces, yo de De acuerdo acuerdo. también. De acuerdo. Y yo creo que para ustedes que se integraron, seguramente Luis Miguel me parece que tiene la intención de lo que ahorita escuchó, de hacer algunos ajustes en el documento y pues seguramente se pone a disposición de todos nosotros por dudas adicionales que pudiera haber, contactarlo directamente. O en nuestro chat también se podrían ir intercambiando para que todos estemos enterados de dudas y respuestas, si les parece bien. Y creo que sí fue mayoría, le preguntaría a nuestro secretario. Nada más aclarar que no requiere una votación formal, simplemente es la manera en cómo le van a dar seguimiento al asunto y ya sería la votación hasta que concluyeran con el texto definitivo de la opinión. Nada más que tenemos que acordar que se puede hacer así según las reglas, ¿no? Entonces, Sí, se toma hagámoslo nota así. de ese procedimiento que Sí, se acordó, se circulará acordó. y se trabajará los ajustes finales. Excelente. Pues muy bien, muchas gracias a todos. Si les parece bien, entonces cerramos este tema y nos vamos al siguiente. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Luis Miguel, y gracias, Gerardo. El siguiente es el tema de los avances en las memorias del Consejo Consultivo. Está lanzada la propuesta. Luis Miguel tenía un avance ya importante. No he recibido todavía más insumos de alguna aportación que ustedes quisieran hacer. Ya empecé a contactar a algunos exconsejeros para pedirles algún tipo de comentario. Y algo que también yo les quisiera preguntar es, hay una idea de nosotros que deriva de los conversatorios que hubo en el Senado hubo varios participantes en el conversatorio que mencionaron la importancia o hacían la recomendación de que hubiera un consejo consultivo. Y cada quien le empezó a dar como distintos tonos. Unos hablaban de que fueran opiniones vinculantes, que sí fueran gratuitos, pero vinculantes, que ya que no iba a haber, que parece que sí iba a haber más bien va a ser un órgano colegiado, pedían que hubiera además el consejo consultivo, partiendo de que iba a ser un solo titular, que creo que ha habido variaciones, aunque todavía no tenemos una nueva versión. Entonces, ese capítulo o esa propuesta de importancia de un consejo consultivo lo estaríamos trabajando Luis Miguel, Ernesto Flores, que fue el presidente por 5 consejos al hilo consultivos, pero por supuesto que con mucho gusto todas las ideas son bienvenidas.
Entonces, yo espero darles en breve algún avance de ese capítulo sobre la importancia y quienes quieran unirse con alguna idea, pues adelante, ¿no? Si creen que sirve o que no sirve, pues también hay que decirlo. Yo creo que eso es importante decirlo. Y no sé si alguien quiere hacer algún comentario adicional sobre este tema en particular. Les pregunto. Adelante, Salma, por favor. Hola, me estoy peleando con la manita. Yo creo que lo más importante sí es también una justificación, pero meter dice y debe decir, o no tiene correspondencia y debe decir, para que se manifieste inmediatamente qué es lo que se debe de redactar, ¿no? Eso sería muy bueno. Ok. Gracias, Salma. Yo tengo Gerardo, una duda. Bueno, ahorita que después de Gerardo. Gerardo, y Sí, luego si gracias. quieres, Cintia. Yo me quedé en el entendido de que se habían dado en la reunión pasada unos ciertos parámetros, que si una cuartilla, que si dos, etcétera. Y en ese sentido, le pedí a Luis Miguel que así como tenemos el proyecto para presentar una recomendación, pudiese definir, como cuando va a tener alguno una participación en un congreso, el alcance, no al tipo de letra, etcétera, sino una especie de guía de cómo haríamos el reporte, que sería algo que facilitaría inclusive la integración para la memoria. Porque si lo dejamos como en principio yo pensé que había que ser de escrito libre, pues va a ser un galamatías. Entonces, no sé si estén de acuerdo en que nos presenten un tipo de template para poder hacer nuestras experiencias y de ahí poder vertir nuestra opinión con respecto a eso. Gracias Gracias. por el comentario, Gerardo. Mira, yo lo planteé un poco con la idea, cuando lo platicamos Luis Miguel, Ernesto y yo, lo planteamos mucho con la idea de que fuera libre sobre la base de que tú en un párrafo podrías lanzar una idea fuerte, poderosa de tu experiencia, o si querías extenderte, pues que no te extendieras más de 2 hojas, ¿no? En tu caso, decir, bueno, pues yo estuve en los 8 consejos consultivos, mi experiencia es así arrancamos, así avanzamos y así terminamos. Digo, podría ser muy distinto. Hay quienes tienen esa capacidad de síntesis que en un párrafo te lanzan una idea muy fuerte y lo concluyen. Yo no quisiera ir a decirle, esta es la estructura, porque no pretenderíamos limitarlos, ¿sabes? O sea, ni obligarlos a escribir de más, pero tampoco limitarlos a que si quieren hacerlo muy breve, ser concisos, pudieran hacerlo también. Esa sería un poco la idea. Tampoco la idea es que sea tan grande porque somos varios. Por fortuna somos como 30 y tantos, ¿no? Entre consejeros y ex consejeros, pero si tú quieres como ver el ejemplo de alguien, con mucho gusto lo podemos empezar un poco a circular, ¿no? Porque a lo mejor eso te da ideas, pero a veces no me gusta hacerlo porque siento que eso te corta la creatividad. O sea, en mi caso yo justamente pudieras contar una anécdota, ¿no? Eso también se vale. Creo que por eso es ese nivel de libertad, pero con mucho gusto lo conversamos. Vi que aplaudió Sara y pues también igual, Sara, si tú tienes alguna, no quisiera ponerles una camisa de fuerza porque somos 15 personalidades, aquí somos 15 personalidades distintas. Entonces hay unos que les gusta extenderse y otros que menos. Y por eso quisiera yo respetar esa parte sobre la base de que así escribamos. Pero como ustedes consideran, si prefieren, igual por mayoría también lo podemos hacer. Díganme. No los vi muy felices, pero bueno. Sara, adelante, por favor. Gracias, Luisa. Pues mira, yo estaba igual que Gerardo y incluso lo comenté al momento de enviar los comentarios a la sesión anterior, porque sí, como que algo mencionan ahí, como que mencionan que a lo mejor se vio un documento, pero nadie les compartió ningún documento. Gerardo me hizo favor de ahí de
ampliar un poco lo que él entendió de la discusión, pero pues sí, o sea, como que dices, bueno, pues sí, un párrafo muy potente, o 2 cuartillas, o qué tal 20 páginas, o 200 páginas, digo, no creo que nadie se vaya a poner 200 páginas, pero creo que unas pautas mínimas no son una camisa de fuerza, ¿no? Y a mí la verdad lo de la extensión, pues que sí me preocupa, pero no tanto, pues me gustaría más entender qué es lo que están buscando en estas memorias, ¿no? Como dices, bueno, pues sí, yo participé en el cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo consejo consultivo, te puedo, pues ahora sí que sacar la lista de las cosas que yo escribí, de los autores, pero pues como que ¿cuál es el espíritu de estas memorias? Sería la pregunta que yo tengo. Gracias, Sara. El espíritu, como les explicamos cuando se lanzó esta propuesta, es justamente dejar una evidencia documental. ¿Perdón, Sara? Esto es justo lo que no está en el documento que nos pasaron de la minuta de la sesión anterior. No, pero está la versión estenográfica, Lo que se planteó es que el motivo de estas memorias es dejar una evidencia documental del trabajo de los 8 consejos consultivos. De los posibles resultados es que lo expuso con mucho detalle y no puedo pretender repetir toda la reunión que tuvimos en ese momento. Con mucho gusto te parto la estenográfica y para que lo veas con mayor detalle. En estadísticas, en numerología, en una síntesis de cuáles son los temas que más se abordaron, los que más recomendaciones, el total de recomendaciones por cada uno, sin pretender que se rinda en estas memorias un informe que ya sabemos que al final de cada consejo consultivo se rinde. Se integra una carpeta que hay, si vas al sitio del todavía consejo consultivo que existe ahí, hay un informe anual o por cada uno de los consejos consultivos que integra el presidente con apoyo del Instituto Federal de Telecomunicaciones de las actividades del consejo durante el año que duran cada uno de los consejos. Entonces aquí es mucho más genérico, pero además sí exaltar pues, el nivel de importancia, los perfiles, ¿no? La diversidad de los perfiles y esta otra parte de cuál es el valor agregado que consideramos que puede tener un consejo consultivo de la naturaleza que está e inclusive algunas posibles recomendaciones para que se tomen en cuenta para el futuro por las autoridades que vengan. Eso es básicamente Pues está bien, si tú crees que hay que consultar la versión estenográfica o el video de la sesión, pues ya me dirijo a eso. Pero si dicen que hubo un documento, pues quizá lo más práctico hubiera sido que hicieran de conocimiento de todos los consejeros el documento y ya estaríamos comentando sobre algo más concreto. No hay un documento, Sara, te digo que se platicó en una reunión anterior, a la que desafortunadamente no pudiste asistir. En esa sesión se comentó todo el objetivo. Cintia, adelante, por favor. Gracias, pues creo que ya me respondiste un poco la pregunta que tenía, que era justo, si esta cuestión relacionada con hablar de la importancia y la integración, o sea, la importancia de un consejo consultivo en una organización, ¿no? Para los temas, pues que es fundamental el tema de la transparencia, el tema de la toma de decisiones, fortalecimiento institucional, o sea, todo lo que ya sabemos que aporta un consejo consultivo y su potencial integración. Mi pregunta era justamente en ese sentido, si ustedes lo estaban visualizando como un capítulo de estas memorias o una parte de estas memorias, o como lo que estaba comentando Salma, o sea, si iba a ser un documento por separado, donde básicamente, no sé, digamos que tuviera una estructura o de recomendación o similar, en atención a lo que se consideraba desde este consejo consultivo, que debería de tener como características principales el futuro consejo consultivo de creación incierta, ¿no? Solamente esa es mi pregunta. O sea, si esto iba a formar parte de estas memorias
o si iba a ser pues una recomendación similar. La idea no es necesariamente gracias por la pregunta, Cintia. La idea no es que estas memorias sean una recomendación per se. Más bien es el hecho de, como su nombre dice, es una evidencia documental en donde de alguna manera mencionemos cómo se formó, por qué se formó. Por eso inclusive les comenté que habíamos acudido a Ernesto, porque sabemos, los que estamos aquí sabemos que Ernesto participó justamente en la redacción de ese artículo, ¿no? El artículo con el que se crea el consejo, se establece y toda la historia, él la trae muy clara. Entonces, ¿cuál era el propósito? ¿Cuál fue el objetivo para crearlo? Eso. Entonces, las memorias es dejar esa historia documentada de alguna manera de las actividades del Consejo Consultivo, sí exaltar la importancia, pero me acuerdo muy bien que tú mencionaste, oigan, es que no hay que hacerlo solamente estadístico, porque Luis Miguel cuando empezó a hablar de lo que tenía avanzado, que ahorita no nos ha compartido, por eso no hay un documento, Sara, todavía no está compartido. Él trae mucha información estadística que ya que ya la tiene avanzada. Pero justo tú mencionaste que si había algo más anecdótico, la parte anecdótica y la parte de recomendación individual de cada uno sí puede venir en esta participación individual. Eso es una sección de estas memorias, es darles la oportunidad a todos los miembros del consejo y exmiembros de los consejos anteriores que puedan platicar su experiencia si quieren, decir algo sobre el consejo en el contexto del sector. Y la otra es, pues también si quieres hacer recomendaciones, también lo puedes hacer, ¿no? Algo muy específico Sí. sobre el propio consejo. O sea, la sería. naturaleza del documento en general a mí me quedaba muy claro. Nada más era específicamente como lo comentaste a raíz del tema de la participación en el Senado y todos estos foros, pues ya, y como lo comentaba justamente Salma, de decir que dice y debe decir, o sea, si específicamente esa parte iba a formar un capítulo de las memorias, o sea, como ya lo comentamos, o estaban hablando de un documento por separado. Esa era nada más mi pregunta. Ya, ok. Yo creo, o lo que les sugiero es, hagámoslo, vamos lanzando las ideas y ya que estén, decidimos si queda dentro de las memorias, que puede ser un capítulo de esas memorias con cuáles son las sugerencias de todos los miembros del consejo para eso, o sacamos una opinión dentro todavía del consejo. Nos quedan como 3 sesiones, si no me equivoco, Rodrigo. 2. Según yo, Queda la sesión de junio, 24 de junio y 15 de julio son las 2 calendarizadas. Exacto. Nos quedan 2 sesiones. Entonces podría ser exactamente de esa manera y lo decidimos sobre la marcha. Lo que pasa es que creo que, como tú dices, Cintia, hasta no ver un producto o tener material es muy difícil que lo decidamos. O sea, le podemos dar forma de que sea una opinión en particular de este consejo diciendo, ya que están en este proceso de reforma, sería un documento muy específico y decir, estas son nuestras recomendaciones que pedimos. Acuérdense que nosotros podemos emitir opiniones, recomendaciones hacia el propio consejo consultivo, hacia el instituto, perdón, no hacia afuera, pero pues sí diciéndole al instituto que pues le pedimos que haga de conocimiento de las nuevas autoridades que esto es lo que se propone con base en la experiencia que nosotros ya tuvimos. Esa sería la otra alternativa que me parece una buena idea, Cintia. Sí, y creo que Salma posiblemente le gustaría aterrizarla. Luis Miguel y luego Jorge Fernando, o dejamos primero a Jorge Fernando, Luis Miguel. No contesta, entonces adelante. Ya acá estoy, dale chance a mi internet precaria. Adelante, Jorge Fernando, por favor. ¿Quién entonces? Jorge Fernando. Ok, que hable Jorge Fernando. Buenas tardes, amigas y amigos. Le ofrezco nuevamente una disculpa por llegar tarde, pero bueno, así sucede. A ver, en efecto son dos cosas distintas. La primera de ellas fue la propuesta, no recuerdo quién la propuso, que fue la idea de las memorias. A mí Lucía. me pareció,
me pareció muy interesante, me pareció muy positivo. Tan positivo me parece como me parece esta idea de la recomendación, vamos contrarreloj en este caso, para que tenga un consejo consultivo el nuevo regulador. Sobre la primera, yo creo que dado el poco tiempo que vamos a tener, tendría que ser un trabajo editorial y de comunicación muy eficiente, que documente, primero yo creo que sí es importante que cada uno de los consejeros que participamos en estas 8 ediciones, bueno, tengamos la posibilidad de enviar una cuartilla, no sé, 2,000 palabras, 3,000 palabras, algo muy medido. Nadie va a leer tan grande. Finalmente somos miembros de un consejo consultivo técnico, ¿no? Pero sí que quede documentada la visión de cada uno de los consejeros a lo largo de estos años. Quiero subrayar que desde que surgió el primer consejo consultivo en el que yo no, los primeros 2, 3 que yo no participé, se pudo ver, lo seguí muy de cerca, cómo evolucionaba el sector. Si recuerdan, la ley de telecomunicaciones fue literalmente diseñada en el tránsito de 3G a 4G y pudimos ver los retos de despliegue de la infraestructura 4G, se vio en los debates de los consejos consultivos, los primeros, luego cómo se enriqueció todo eso con los temas de nube, ciberseguridad, e incluso tuvimos en algún momento algunos consejos consultivos donde los debates eran sobre plataformas digitales y hubo incluso una presencia fuerte de medios públicos, de radiodifusión, hasta del tema indigenista. Entonces, yo creo que las ocho ediciones de este Consejo Consultivo dan testimonio de cómo en estos últimos 10 años la tecnología evolucionó, las necesidades regulatorias cambiaron, el entorno del ecosistema fue madurando hasta donde estamos hoy, y simplemente el talento será de ayudarnos a que haya una dirección editorial que pueda recopilar primero un texto donde podamos expresar nuestra visión de la importancia de un consejo consultivo. Yo creo que la tiene, sin duda alguna, no solamente porque representa un principio democrático, meritocrático al mismo tiempo, porque pues todos hemos estudiado mucho la materia, es decir, aquí hay un principio, y también ha habido gente que ha vivido los temas de radios comunitarias en carne propia. Yo recuerdo debates verdaderamente apasionantes ahí con Gabriel Sosa Plata y otras consejeras que se me olvida su nombre, Paloma era, creo que no, Primavera tenía temas interesantes. Entonces, yo creo que ahí hay una riqueza que vale la pena poner en un texto eficiente, que comunique rápido, ¿no? Tal vez quienes tengan más experiencia en el diseño de trabajos colectivos nos puedan ayudar a encontrar este estilo de comunicación rápida. Y la otra es la muy valiosa, sin duda, testimonial de los expresidentes, que les tocó justamente vivir, que puedan documentar estos momentos de tránsito que les tocaron a cada uno de ustedes. Sobre el punto, entonces yo me someto, la verdad, dada la urgencia, a la iniciativa y al entusiasmo de algún colega que quiera dirigir y coordinar este trabajo. La otra es sobre la recomendación, sin duda alguna, ¿quién la propuso? Me parece una muy buena idea el tema de la recomendación en ese instante que se está revisando, lo sabemos todos, se está revisando en el Senado la ley, vienen cosas interesantes. Creo que vamos a ver un ejercicio de comunicación muy interesante dentro de la 4T entre la oficina digamos, de la Agencia de Transformación Digital y lo que se está haciendo en el Senado, ¿no? Ahí creo que habrá tiempo para poder colocar una recomendación de un consejo consultivo. Somos el único órgano consultivo en todos los reguladores de América Latina, ningún otro órgano regulador que lo tenga. Entonces, creo que yo apoyaría, no sé quién dio esta iniciativa, yo apoyaría que se emita rápidamente una recomendación para crear un consejo consultivo en el nuevo órgano que se está preparando en este instante. Gracias. Muchas gracias, Jorge Fernando. Entonces, tomamos nota. Luis Miguel, adelante, por favor. A ver, ahorita les voy a compartir aquí en el chat, o quieren que lo ponga en WhatsApp, el índice que se tiene planeado.
Digo, como dijo Eurídice, me la he pasado en bueno, así como que me la he pasado últimamente, me la he pasado en el Senado, pero me la he pasado en el tema el, de la estadística y la síntesis, ¿sí? Ahora, como lo expliqué hace como 2 sesiones, de lo que se trata es de un testimonial, o sea, es un documento testimonial con información estadística de qué fue lo que sucedió el Consejo Consultivo. O sea, cuál fue la historia del Consejo Consultivo desde que nació hasta que murió. ¿Ok? Entonces, perdón, que fue abrogado. Entonces, ya les puse en WhatsApp el índice, ¿sí? Que básicamente es una presentación, un prólogo, introducción, los orígenes, el contexto, la labor en números, la relevancia, las reflexiones, el epílogo, bibliografías, índices y apéndices. ¿Ok? Ese es básicamente el documento testimonial y pues básicamente lo que habíamos platicado la última sesión era más o menos quién estaba trabajando qué, pero sinceramente en el último mes no le he metido mucha mano, ¿ok? Entonces, pues básicamente ese era mi comentario, ¿no? Que sea un tema testimonial. Y lo de la recomendación, pues como dice Jorge Fernando, hay que meterle velocidad porque ya, ya están recopilando los documentos que van a analizar en las comisiones, ¿sí? Entonces, pues sí, tiene que tener cierta velocidad y muy alta. No aguanta más de una semana. Gracias. Gracias, Luis Miguel. Nada más, Sara sigue, pero nada más acotar o aclarar. Es testimonial, sí tiene información estadística, pero no es puramente estadística. Y justamente también la idea por ser testimonial es que haya algo, aportación, anécdota de parte de nosotros. Recuérdame, Luis Miguel, si va en la parte de las reflexiones que tú tienes como en el número 6, porque de lo que platicamos, sí teníamos una sección donde íbamos a incluir estas aportaciones de cada uno. Sí, a ver, les voy diciendo más o menos qué era lo que tenía cada cosa. En la presentación se le íbamos a pedir a Javier Juárez, el prólogo, que luego vimos que igual le quitábamos el prólogo y lo dejábamos como introducción, era los 3 presidentes del Consejo Consultivo. Luego la idea que hablar con Jorge Fernando y decirle si él podría escribir esa parte del contexto. ¿Sí? El origen, el más apropiado para escribir el origen es Ernesto, y había dicho que sí, el contexto Jorge Fernando, yo la parte estadística y la que resume lo que hay en las recomendaciones. Luego la parte de relevancia e impacto es donde invitamos a los comisionados a que pues, escriban su reflexión. En la parte de reflexiones es la 6, que los consejeros actuales o anteriores escriban ahí. El epílogo, pues, es una página donde dice en qué acabó todo, ¿sí? Y ya lo demás, pues, es puro trabajo metodológico, ¿verdad? Ese es ¿cómo se llama? El plan de la obra. Yo creo que ahorita, pues sí le necesitamos meter velocidad y ver qué le vamos cortando, así como cortamos prólogo e introducción, pues igual tenemos que cortar otras cosas. Y estoy viendo que lo pegué en otro lado. Bueno, ya lo Gracias. pegó. Sí, creo que. Gracias. Gracias, Luis Miguel. Adelante, Sara. Muchas gracias. Primero que nada, Misha está pidiendo la liga en el WhatsApp para entrar a la sesión. La verdad Ya se la no hay mandamos. yo cómo enviarla, hay que enviársela. Y la otra es, bueno, pues muchas gracias, Luis Miguel. La verdad es que este documento con la propuesta de índice aclara mucho hacia dónde quieren llevar el documento. Y pues yo en principio lo veo muy bien, es un primer saque y quizá nada más vale la pena
pues ahora sí que sugerir alguna fecha para enviar la contribución. Digo, la verdad es que viendo que es un documento que se propone que tenga con varios capítulos, pues quizá vale retomar esto que decía antes Jorge Fernando, de pues tener un límite de palabras o de cuartillas, ¿no? Muchas gracias, eso es lo que quería comentar. Gracias, Sara. Pues mira, vamos a tomarle la palabra a Jorge Fernando, que dijo una cuartilla, 2000 palabras máximo. Entonces, para que no nos confundamos, me gusta la idea, ya ese sería el marco que pide Gerardo. Yo creo que en el caso de Gerardo, insisto, pues Gerardo y Luis Miguel, que tienen tantos consejos, pues podrían hacer como este flujo de ideas de qué vienen a lo largo de los 8 consejos. Y en cuanto al límite, pues teníamos mayo, pero obviamente eso no se va a dar. ¿Cuándo es nuestra siguiente sesión, Rodrigo? Nada más para 24 de junio. 24 de junio. Entonces, yo lo que les pediría para ir avanzando es que nos diéramos 2 semanas. Yo creo que para una cuartilla de cada uno de nosotros no lo veo imposible, 2000 palabras. Tomar un ratito en un fin de semana, una noche inspiradora, con música y si quieren tomarse una copa de vino o lo que sea, pero yo creo que podría ser algo así. Y, y, y con esta idea de pensar en el consejo y cuál es su experiencia de estos años, en este contexto inclusive de una reforma de telecomunicaciones que a mí me gustó mucho como lo presentó Jorge Fernando, porque él decía, vámonos a todo lo digital, ¿no? O sea, que seamos más ambiciosos. Solo que a mí me da un poco de nervio, mi querido Jorge Fernando, porque creo que tenemos un límite de tiempo, entonces las prisas son terribles para un proyecto muy ambicioso. Sabemos que esta va a salir porque va a salir en las próximas semanas, ¿no? No sé si son meses o semanas, pero yo creo que algo que podríamos decir, por ejemplo, es eso, o sea, sin perjuicio de, parecería que ya se mencionó que es muy importante convocar a distintos sectores de la sociedad, porque lo digital implica muchas voces, manos que hay que abrirlo. Entonces creo que eso es un trabajo de un poco mediano plazo, no es de las próximas semanas se va a tener algo para abarcar lo que viene, ¿no? Entonces, esa sería mi sugerencia. Si les parece bien, démonos 2 semanas. Estamos a 24 de mayo y, a ver, espérenme, déjenme ver el calendario. Si les parece bien, démonos hasta el 18 de, no, hasta el 16 de junio. Es lunes 16 de junio. ¿Les parece bien? Tenemos 2, 3 fines de semana en el Inter. Y compartir. Si alguien tiene algo antes, que casi le pediría a Jorge Fernando, que es una pluma ágil, que sabemos que es muy elocuente, que nos va a querer ir compartiendo su material, a lo mejor ayuda a inspirar a los demás. Pero pongámonos esa fecha y creo que lo podemos lograr muy bien. Son 16 de junio. ¿Les parece una fecha cumplible, posible? Sí. 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 Entonces, adelante, Jorge Fernando. Y, perdón, No, Lucía. de acuerdo, Antes, de la acuerdo, mesita de no, Lucía. de acuerdo. Lucía, Yo Solo es de lo acuerdo. único, ajá. gracias. Yo lo único que quería comentar es que obviamente estoy de acuerdo con la fecha. Lo único que sí es que aquí estamos muy pocos representados de los miembros de los consejos en general. Entonces, tiene que salir hoy o mañana un mail para todos los consejeros para convocarlos. Si no, pues no vamos a lograr invitarlos y pues lo importante es que nadie, pues no excluir a nadie, ¿no? A todos los que estuvimos, pues estuvimos por alguna razón y tenemos algo que contar. Y esto, pues por eso yo creo que si podemos comprometernos a que mañana salga ese mail, ¿no? Y no con con las líneas, editoriales, sino, bueno, sí decir que es una página de tantas cuartillas, etcétera, y la fecha límite, y el que, pues, no entregue, pues, no sale en la foto y se acabó, pero sí les tenemos que dar tiempo.
De acuerdo. Claro que Y, sí. y respecto a la recomendación sobre la importancia de un consejo consultivo, no sé quién puede tomar la paternidad o la maternidad del proyecto, pero yo creo que sí vale la pena hacer algo particular y muy conciso para mandarlo al Senado para que lo consideren dentro dentro de las propuestas. Y no sé, y yo creo que, ok, somos un consejo consultivo que estamos para recomendar al IFT, pero, pues, también somos ciudadanos que también podemos mandar una propuesta al Senado. Yo no veo por qué no, ¿no? Entonces, no nos hagamos bolas y hagámoslos dirigida tal cual a la comisión que lo va a revisar, ¿no? En el contexto de este espacio de apertura que ellos mismos hicieron para que, pues, hubiera un conservatorio y hubiera propuestas, ¿no? Eso era lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Eh, Después levantó la mano Cintia y luego Gerardo. Y además quiero mencionar que vi a sentir a Salma de que pues sí, que nos lancemos como miembros ciudadanos que somos al final de cuentas y lo lancemos al Senado. Entonces, esa voz me gusta. Cintia, por favor. Claro, sí, justo compartí en el chat de WhatsApp que tenemos la pregunta si tenemos aún correos institucionales, porque yo podría subir la maqueta precisamente para que fuera un documento colaborativo, ya sea en un Google Docs o a lo mejor en algo de Microsoft, pues para que la fuéramos, o sea, yo me comprometo a subir la mañana temprano y a ustedes les va a llegar cuando se levanten. Y entonces empezar a construirla ahí. O sea, yo puedo irle metiendo algunas estadísticas e información que ya tengo y la vamos nutriendo. Pero no sé si quieran utilizar los medios institucionales o están de acuerdo con utilizar una herramienta como estas, no sé, ¿qué opinan? Gracias, Cintia. Mira, yo lo que te diría es que para lo que ya llevas, te coordines con Luis Miguel, porque él también ya trae trabajo. Entonces, no quiero que se duplique su trabajo. Sería muy bueno que pudieran trabajar. Los correos institucionales, algunos que les crean problemas. Entonces, yo pediría que todos tenemos, y el instituto ha sido muy cuidadoso de a la vez que nos manda las convocatorias al correo institucional, también lo manda al correo personal que cada uno designó. Entonces, para no tener esa discusión de que yo no lo quiera compartir algo, lo pudieras hacer y que no nos limitemos a que esa es la única forma de participar, porque lo que vimos y ya nos pasó en el consejo anterior y en el anterior, es que de pronto las herramientas colaborativas uno sí las usa, pero no todos. Entonces, yo creo que el que quiera usarla adelante, me encanta, te agradezco mucho el apoyo. Entonces, lánzalo a los correos que tienes, yo te diría a los personales, por favor, y el que quiera subirse, el que no nada más díganos, aquí está, y yo les voy mandando, y nos va mandando lo que tenga. Adelante, Luis Miguel. Yo creo que lo importante es que participen. Gerardo primero y luego Luis Miguel. Sí, y Adelante. nada más para que quede claro, estaba platicando de la recomendación del Consejo Consultivo. O sea, Exacto, era lo que iba a decir, la sí, justo. recomendación. No, Ok. no se mezclan las dos. Ok. Y ya que me robé la palabra, pues sí, adelante, Cintia. Si necesitas Sí, info o estadística, pregúntame. adelante, Sí, Cintia. yo ya había trabajado un poco en eso, entonces pues tengo ya varias cosas documentadas y entonces puedo hacer como un primer documento, o sea, no pasa nada, también lo puedo lanzar en un Word y lo mando a los correos que ya tengo y ahí ya lo vamos comentando como en otros casos, o sea, con control de cambios y ya. De acuerdo. Merci, Sí, merci, así está bien, merci. yo creo. Muchas Ah, gracias. ok. Adelante, Cintia. Luis Miguel, adelante. Ah, no, Gerardo, perdón. Sí, Gerardo sí. primero. Me doy por robada la palabra de Luis Miguel. Pero yo quería mencionar que la primera voz pública que yo escuché sobre la necesidad de un consejo consultivo en la nueva organización fue de nuestra gran amiga excomisionada Elena Estavillo, por lo que yo me permitiría sugerir si hubiera un acercamiento con ella para conocer básicamente los detalles de su pronunciamiento que servirían de base o nos serían muy útiles para la posible recomendación por parte nuestra. ¿Quién sería? Pues tal vez la más adecuada serías tú, Erudice. Pero eso es lo que quería mencionar. Gracias. Gracias, Gerardo, la busco.
te agradezco. Gracias. Luis Miguel. No, ya no, era nada más la aclaración de la diferencia entre las memorias y la recomendación. Sí, es que cuando dijo la maqueta, yo pensé que hablaba de las memorias. A eso No, y más que recomendaciones, pues es una aportación a los conversatorios, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que Es sí. una aportación. Me gusta. O sea, un Sí, bonito deseo. yo creo que nuestro objetivo en este en particular también sería tener algo en las próximas, pues yo diría que de ser posible la próxima semana, porque si no se nos está yendo el tiempo, ¿no? Yo, tanto como sea posible, ojalá que pudiéramos tener algo. Le voy a ir dando seguimiento en el chat que tenemos para tratar de que máximo la próxima semana lo tengamos para enviarlo. ¿Les parece bien? Ah, Lucía, por favor. Bueno, sí, ya que estamos creando la recomendación, ahora sí que bajo la marcha, lo que sí es importante, Cintia, y me parece muy bien que lo trabajemos colaborativo, pero bueno, pues tenemos que tener como un outline, ¿no? Un esquema, y muy sencillo, porque la verdad es el antecedente de la oportunidad del conversatorio y agradecer la apertura y bla, bla, bla. Y sí, la importancia del consejo, etcétera, y con el "di" se debe decir de Salma, pero yo la verdad no lo vería muy largo. No sé, nada más es mi única recomendación para no complicarnos demasiado. Sí, yo creo De que tienes acuerdo, sí, razón. una breve introducción y ya como justifica, o sea, como experiencias internacionales y que Salma nos ayude también con el tema de la estructura, ¿no? Como de la mejor estructura probada internacionalmente, y ahí lo checamos. De acuerdo. Perfecto. Y sí, yo creo que va a ser más poderoso si es breve. Eh, perfecto, pues entonces, ¿algo más que quieran mencionar? Yo creo que este tema de las memorias y la recomendación que hoy surgió, creo que ya lo agotamos, salvo que alguien quiera decir algo adicional. Y pues eso es la agenda que tenemos. Yo lo que les quería lanzar es, tenemos 2 sesiones más. Creo que vamos a, básicamente, la recomendación, insisto, no creo que deberíamos postergarla para la siguiente reunión. Yo creo que tiene que quedar en una semana para que sea oportuna. Y la otra es sugerirles si quieren. Ha habido conversatorios en el Senado, ha habido foros en el Cámara de Diputados, pero preguntar si alguien quiere hacer algún tipo de ejercicio adicional. ¿Es de interés de alguien hacerlo en relación a este contexto de las reformas o no? Ya se dijo mucho. Ya se dijo mucho. Ok, pues muy Yo bien. ya me agoté. Ya se manifestó. Pues muchas gracias. Creo que este es ya con esto agotamos Sí, nuestro no hay orden más del día. asuntos en el orden del día. Ya no hay más asuntos en el orden del día. Con esto agotamos la sesión de hoy y son las 4:13. Tenemos quórum. Les quiero agradecer a todos por su participación, su tiempo, su trabajo. Y entonces tomar nota de que este compromiso de la recomendación en torno a un consejo consultivo que sea considerado en esta reforma o nueva ley, nuestro deadline, nuestra fecha límite sería tenerlo lista para la próxima semana. Y la otra es el 16 de junio como fecha límite para nuestras contribuciones para las memorias del Consejo Consultivo. Y pues darle las gracias por su tiempo. Nos vemos el 24 de junio y nos estamos comunicando por el chat.